temas políticos. Estamos aquí en los estudios con el congresista Gino Costa y el congresista Javier Velázquez Quesquén, a quienes damos la bienvenida. Bueno, preparándose, supongo, para los nuevos cambios, ya alistando las maletas, ¿o no? Se ríe nomás. Hombre, alistándonos para el nuevo capítulo, que es el del debate y ojalá aprobación de la iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? En eso estamos ahora. Los primeros 15 días de agosto se recomponen las comisiones, se nombran a los miembros. Ahora hay 12 bancadas y hay que trasladar eso a las comisiones. Y claro, yo diría la segunda quincena de agosto es decisiva para saber si esta iniciativa pasa o no. Ojalá que pase. Yo soy de la opinión de que es una buena salida a la crisis política coyuntural y la que traemos desde el 2016. Antes de que intervenga el congresista Velázquez, ¿cuál es la crisis? O sea, ¿qué es lo que el Congreso no ha permitido que avance el gobierno? O sea, la crisis en el corto plazo tiene que ver con la cuestión de confianza que hizo el Gabinete del Solar para aprobar las 6 reformas políticas y el incumplimiento de parte de los compromisos asumidos en el marco de la cuestión de confianza. ¿Qué piensa él? Y la crisis más amplia, Federico, para terminar, es la que venimos arrastrando desde el 2016 como consecuencia de un legislativo y un ejecutivo que no se pueden poner de acuerdo, porque el ejecutivo no tiene presencia significativa en el Congreso y en el Congreso hemos tenido, creo yo, una mayoría que no ha ayudado a la gobernabilidad. Este tema yo creo que ha faltado elementos sustanciales, la democracia, el diálogo, y en este caso esperemos que este proyecto de ley que ayer lo hemos recibido, podamos escuchar a los ministros que nos expliquen cuál es la crisis y cuál ha sido el impacto que ha tenido las decisiones del Parlamento, por ejemplo, en el tema de Tía María, en el tema de la reconstrucción del norte, en el tema de por qué... Exactamente. Y yo creo que por el país todos tenemos que poner el hombro, pero aquí se trata de un proyecto de reforma que es un nuevo capítulo, ¿ah? Ya no nos hablan de la inmunidad ni de la paridad, sino ahora nos hablan de la solución al problema de una crisis política tomada de las encuestas. Entonces la solución es adelantar las elecciones. Mi apreciación personal es que en el marco de la Constitución están todas las soluciones, porque lo que se plantea ahora es no solamente modificar el artículo 112 de la Constitución para decir yo soy el primero que no me reelijo, sino está dejando en suspenso. 4 disposiciones transitorias especiales pretenden dejar en suspenso 9 artículos de la Constitución. Entonces lo que hay que hacer... ¿Cuáles son esos 9 artículos que quedan en suspenso? Por ejemplo, mira, dejan en suspenso el artículo 32, el artículo 90 del mandato, que está referido al mandato de los 5 años, el 112 que está referido al mandato del presidente, todos esos artículos van a quedar en suspenso. Solo por este periodo. Sí. Por ejemplo, el doctor Jersey dice que esta disposición transitoria especial no se puede aplicar retroactivamente. Va a haber una profunda discusión. Expliquemos ese punto, ¿no? Expliquemos un paréntesis, ¿no? Porque hay que explicarle al público que no está pendiente de todas esas declaraciones. Él ha señalado que si se hace una reforma tiene que ser para el siguiente periodo porque las leyes no se pueden aplicar hacia atrás, ¿no? Pero supongo que ustedes tienen una respuesta frente a eso. No entiendo aquello de que las normas se apliquen hacia atrás. El proceso electoral... O sea, las normas son un juego de reglas, ¿no? Sí, pero el proceso electoral no ha comenzado. Entonces, no es que estamos pero ustedes fueron elegidos con un sistema de reglas. Entonces, si aplican una nueva regla, esa regla no se podría aplicar hacia atrás, porque ustedes fueron elegidos atrás, años atrás. En el 2016. Eso es una discusión constitucional, no. Pero esto ya se ha hecho el 2000. El 2000 se modifica la Constitución para adecuarse a una situación crítica a través de una disposición transitoria. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Ya lo hemos hecho. No se puede homologar. Mira, el año 2000 tuvimos... Primero, una reelección inconstitucional, hubo fraude en las elecciones. Una mesa de la OEA. El Perú no tenía presidente, el presidente había renunciado por fax. Los problemas que hubieron por afectar el orden constitucional generó muertos. Y luego de eso hubo un acuerdo político. Yo creo que con la OEA. Claro, hubo una mesa de diálogo y voluntariamente el Parlamento decidió bajo esta primera disposición final que tiene la Constitución acortar el mandato de 5 a 4 años. Tiene que haber un acuerdo político. Como bien, no lo digo yo, el tema no es que digamos que la norma no se aplica retroactivamente porque lo dice el doctor Jersey, sino la Constitución misma lo dice, solamente se puede aplicar retroactivamente en materia penal. Ya se hizo en el 2000. Sí, ¿cuál es la respuesta? El contexto es diferente. ¿De qué crisis política estamos hablando? Ahora, lo que queremos escuchar de los ministros es qué va a pasar a partir de que se apruebe la reforma. Entramos en un momento electoral.
Sí. ¿Cómo está el clima de inversiones? ¿Va a resolver lo de Tía María? Vamos a darle una ley de minería al sur. El señor Ceballos dice que no hay ningún problema, que el presidente va a seguir gobernando normal. Esperamos escucharlos si no tiene un impacto en la economía, porque al final de cuentas este tipo de conflictos políticos hay que mirarlos el impacto que tienen los pobres. Pero el impacto en la economía es un tema en realidad lateral, porque acá hay algo mucho más importante, que es la Constitución, la salida a una crisis política, el problema del desencuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo, la deslegitimización del poder legislativo en el que ustedes participan, pero está bastante deslegitimado. La clase política en general, ¿no es cierto? Está deslegitimado. Entonces, todos esos son problemas, ¿no? El tema económico, por supuesto, es un efecto, pero no es lo que tenemos que atender principalmente. ¿Es constitucional o no es constitucional? ¿Se aplica la irretroactividad o no se aplica la irretroactividad? Yo me atengo a lo que he leído y escuchado de muchos constitucionalistas que dicen que en la medida en que esta es una propuesta de reforma constitucional que se dé en el marco de la Constitución, esto es perfectamente válido. Yo no comparto esa tesis de que nosotros no podemos cambiar la regla de juego porque fuimos elegidos con esta regla de juego. En ese caso nunca se podrían cambiar la regla de juego. En algún momento se cambian para adelante. Hay que cambiar. O sea, lo de paridad y todo esto se va a cambiar para las siguientes elecciones. Claro, ahí no se aplicó retroactivamente. Se va a hacer de todas maneras. Seamos sensatos. Este es un mecanismo para resolver un problema político. Si no tuviéramos el problema político, no habría necesidad de cambiar la Constitución. Y cuando hay que cambiarlo no es el 2025, pero la Constitución, sino es hoy día. La Constitución, si tenemos los votos, si lo podemos hacer y nos ponemos de acuerdo, lo vamos a hacer. Es un error que algunos parlamentarios crean que los parlamentarios lo pueden todo, inclusive estar por encima de la Constitución. La Constitución da salidas. Esa es la discusión que vamos a dar, porque esta es una supuesta crisis política que no es igual a la del 2000. Entonces, yo sí creo que hay salidas en el marco del respeto a la Constitución, hay salidas que permiten... ¿Cuál, por ejemplo? Mira, el año 2000, yo recuerdo en el Parlamento del año del presidente Toledo tenía 7-10% en las encuestas. ¿Y eso era una delegitimación? No, había que sostener el mandato constitucional. Entonces, ahora queremos que nos expliquen cuál es el grave impacto que tiene ir a un proceso de adelanto de elecciones, porque mañana llega una nueva bancada, un nuevo presidente, no le gusta, adelanto de elecciones. Cuando la Constitución te da la salida, que haga confianza, que disuelva el Congreso. No es como el sistema británico, por ejemplo, que sí permite un adelanto de elecciones por el primer ministro, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser una discusión y el tema va a pasar por ver cuál es la implicancia que tiene en económica, social y política en el país una decisión, ¿no? Este debate es el que se va a dar de todas maneras. Existen dos alternativas. Sí, señor presidente, no, señor presidente. Sí, señor presidente, ya sabemos qué sucederá. Adelanto elecciones. No, señor presidente, ¿qué sucederá? Seguimos adelante. ¿Cómo? Se seguirá incubando, el descontento, el malestar ciudadano y la crítica al sistema democrático en general. ¿Debería el presidente también? Porque hay algunos que han criticado que el señor de Solar no haya presentado este proyecto con una cuestión de confianza para forzar al Congreso nuevamente. Yo no descarto que se presente más adelante. Ojalá que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Antes de que lo presente. Porque es una fórmula salomónica. El presidente hubiera podido decir, mira, pedí la confianza y no me la dieron. Pero esa salida era controvertida. Habían muchos constitucionalistas y una parte importante de la opinión pública que decía... Estaba a favor. No, yo estaba a favor, pero no había un consenso de que se podía hacer. Yo estaba a favor. Claro. Y yo creía que se podía hacer. Salvador de Solar recién ha confesado que él tampoco estaba de acuerdo. Pero escúchame. Lo que ha querido el presidente es decir, oye, mira, acá yo no quiero beneficiarme en esto. Y la salida no lo beneficia en absoluto a él. Él dice, bueno, vayámonos, yo me voy, usted está ahí. Pero a quién beneficia ese no es el punto. El punto es si se puede hacer o no. Claro, se puede hacer si lo hace constitucionalmente a través de una reforma constitucional. En un Estado de Derecho, claro que sí. En un Estado de Derecho se tienen que respetar las reglas de juego. Las leyes están por encima de los hombres. Puede haber una muy buena voluntad, pero lo que yo sí creo es, si vamos a ir a una elección el próximo año, si la justificación del presidente fue la inmunidad, la paridad, aunque los ministros han dicho que 5 de las 6 propuestas calzaban con la esencia. Hemos evaluado el primer referéndum, no ha fracasado lo de la Junta Nacional de Justicia por haber precipitado un debate de esta naturaleza. Entonces vamos a hacer una evaluación. La Junta Nacional de Justicia no ha fracasado por acelerar ningún... Sí, por la reforma constitucional que ha generado candados. Pero déjame terminar. La Comisión Especial acaba de estar en el Congreso y no ha querido modificar la ley. Entonces parece que la ley no tiene problema. La posición nuestra es elecciones adelantadas, puede ser la disolución del Congreso, la renuncia del presidente. Si eso
calza con un diagnóstico serio que tenemos que hacer para no sentar malos precedentes. Que yo quería preguntarle la única solución sea adelantar... Sobre la seriedad del diagnóstico, porque quisiera saber, ustedes me dirán, si en el Congreso hay esta seriedad, porque lo que yo vi cuando se presentó el presidente Vizcarra para dar su mensaje en el Congreso fue realmente una reacción de barrio, ¿no? Hubo ataques personales, hubo gritos, vociferaciones, que realmente me llamaron la atención sobre el respeto que le debe el Congreso a la investidura del presidente de la República. Eso no hubo. No, mira, el Parlamento es una institución que tiene diversas fuerzas políticas y los parlamentarios responden por sus actos. Yo no creo, personalmente creo que no estamos en la de la rabia, sino de la razón. Creo que esto se puede resolver con diálogo, y con un adecuado diagnóstico en lo que beneficia al país. Si ¿Usted cree que esta propuesta si eso supone adelantar las elecciones, hay que hacerlo. Pero como bien lo ha dicho Federico, hay que mirar si van a haber 3 elecciones en el próximo... el referéndum, la primera vuelta, la segunda vuelta, si eso no tiene un impacto en la economía, hay discrepancias sobre eso. Si se puede aplicar retroactivamente una decisión que el Parlamento tome para atrás. Y segundo, si la única salida que hay a esta supuesta crisis política, que no es igual a la del 2000 como lo he explicado, es el adelanto de elecciones, se tomará esa decisión. Por lo menos la bancada de Frente Amplio, Nuevo Perú, la bancada liberal, Acción Popular, han dicho que ellos están a favor de la propuesta del presidente de la República. Falta el fujimorismo, Alianza para el Progreso y el APRA. Sí, nosotros vamos entre otras, vamos a escuchar las a los mini ministros bancadas. Y no nos cerramos a ninguna posibilidad. Creo que lo que el país merece... No se cierran, o sea, ustedes finalmente, si se demuestra todo lo que usted dice, podrían votar por el sí. Por supuesto, porque nosotros somos mandatarios, no somos mandantes, pero somos representantes, no somos comisionados que vamos a hacer lo que el Poder Ejecutivo nos envía. Yo he leído la exposición de motivos del proyecto de ley. ¿Te das cuenta? Hay una referencia solamente a la Constitución histórica, a los periodos de 4 años que ha tenido el país, pero no hay un diagnóstico de la llamada grave crisis política. O sea, un gobernante exactamente, que un presidente tome una decisión extrema, decir, bueno, como el Parlamento no dialogó porque él no promueve, adelanto elecciones, eso genera un mal precedente, ¿no? O sea, son tan obvias las razones por las cuales estamos en esta situación que seguramente en el Ejecutivo han pensado que no era necesario explicar por qué se recurre a esta medida. Un documento legal, pues... pero en el debate se darán las razones. O sea, aquí se habla de diálogo. Durante año y medio el presidente Kuczynski buscó el diálogo y el entendimiento con Fuerza Popular y sabemos cómo terminó ese. Durante los primeros 4 meses... Vizcarra hizo lo mismo. Y luego recurrió más bien a herramientas como la cuestión de confianza para sacar adelante una respuesta. Pero Kuczynski está en su casa por otras razones. No es verdad, pues claro, por supuesto. O sea, por un tema de negociación pero fue muy difícil para él gobernar, más allá de los problemas que tuvo y tiene con la justicia. ¿Pero por qué renunció el señor Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por la culpa de Fuerza Popular o por lo de Odebrecht? No, pero varios de sus ministros fueron obligados a renunciar. ¿Pero por qué renunció el señor PPK? Tuvo dos ¿Por Odebrecht? Porque dijo una cosa cuando en realidad era otra. Y luego... Con Vizcarra trata de entenderse y tampoco funciona la cosa y luego el último año ha sido un año de enfrentamiento donde tampoco ha podido sacar adelante las iniciativas de gobierno que él propuso. Por supuesto que este ha sido un Congreso que no ha actuado como todos esperábamos que actuara, pero de ahí la siguiente pregunta es, ¿el paso que hay que dar es el de la reforma constitucional retroactiva? Esa es la pregunta nomás para mí al menos. Y yo lo que quiero decir es lo siguiente. No que defender al Congreso ni que... Si esto resuelve lo de Tía María, la falta del principio de autoridad de Tía María, si resuelve el tema del norte que está abandonado, si resuelve el tema de la parálisis de la economía, del desempleo, del recrudecimiento de la pobreza, entonces lo que yo creo que las instituciones tienen que orientar sus esfuerzos para resolver el bienestar de la gente. Muy bien. Bueno, y tener tolerancia, ¿no? hemos tratado de encender un poco acá el debate para ver lo que se va a producir en el Congreso, qué es lo que viene. La gente lo que quiere saber es qué decisiones toma en función del nuevo o no nuevo ordenamiento legal y político que tengamos, porque eso paraliza al país de alguna manera. Claro, y el próximo presidente va a ser, los próximos parlamentarios con inmunidad, igual no se van a incorporar toda la reforma política. Entonces, no se van a incorporar. Creemos que ha sido un tiempo perdido innecesario. Hay que discutirlo. Sobre la parálisis, Federico, y la incertidumbre y la inestabilidad que esto genera. Es verdad, hay una dosis de eso, pero la situación en la que estamos en sí misma ya genera
¿no es cierto?, todos estos problemas. No es que estamos creando, estamos tratando de encontrar una salida a una situación que ya está afectando la economía y el bienestar de la gente. Lo van a discutir en el Congreso. De hecho, el presidente no creía mucho que había paralización, porque todo el discurso del presidente es sobre acciones de gobierno. Claro, si nos vemos en términos comparativos, es sobre acciones de gobierno. No estamos tan mal. Bien, muchas gracias. Suerte en el debate, que es la suerte de todo el país.